erreforma proiektu bat egin dugu emakumeen asoziazio batean, ADIM deitzen dana, Asociación de Mujeres para el Desarrollo. Egin duguna da proiektu lekua erreformatu eta beraien beharrei egokitu. Azkenean esperientzia oso desberdina da, hemen ez duzu inoiz horrelako gauzari biziko, eta profesionalki be asko ikasiot, baina pixkat igual falta izan jata non hor egotea hor esateko hau hemen ezin da egin, edo hemen ez dugu horrela eraikitzen, ze azkenan gero hori errealitatera eraman behar da eta ez da egin erraza hemenkoa eramatea horra, hemengo arkitekturea eramatea gara, eta egokitu behar gara haien arkitekturara. Guatemalan egin ditut praktikak. Denetarik egin du pixkat, baina bereziki egin dugu sexualitateari buruzko heziketa eta ikusi genolako berri izan handia zegoelan. Azkenan itxuzain azter psikologoa zea han, egiten dituzun gauza guztietan, hemendik dakazun jakintza guztia praktikan jarri behar duzu. Pues a petición de Euskal Fondo y de la alcaldía, nos hemos dedicado junto con mi amigo en la mejora de la gestión y en el análisis de sostenibilidad de los comités de agua potable y saneamiento. Nosotros a la UNEG Asodelco y todo nuestro trabajo la entregamos ahí y le propusimos un plan de trabajo, un plan estratégico de trabajo que se puede trabajar no solo en un comité de agua, sino en todos los del departamento. Por lo tanto, hay mucho trabajo para hacer. Hemos hecho 3 años de andadura. Yo creo que Gaztempatía ha ido poco a poco creciendo, que estamos en una fase en la que cada vez se va conociendo más, se está consolidando de alguna manera los proyectos. Pues el primer año yo me acuerdo que teníamos como pocos destinos y pocas plazas y prácticamente fui uno por uno diciendo ¿quieres ir? Y sin embargo ahora pues el boca a boca va funcionando, la experiencia del alumnado en los proyectos pues es muy buena, experiencia personal e incluso también yo creo que académica, y ahora ya vamos a entrar en una fase en la que igual no vamos a poder dar respuesta a toda la demanda que podamos tener. Si no podíamos hacer muy poco de todo, que aún y todo creo que hicimos demasiados ámbitos en vez de centrarnos en uno, pero estuvimos por ejemplo trabajando con las lideresas. Nosotras impartimos 3 talleres sobre autoestima, regulación emocional y relaciones interpersonales. Por mucho que aquí te cuenten qué tengas que hacer allá o qué quieras hacer allá, hasta no ver cuál es la situación de allá, ver cómo trabajan allá. Nosotros siempre desde arquitectura hemos hecho mucha incidencia que sobre todo van a observar y a detectar oportunidades. Que en terreno muchas veces ellos detectan cosas de las conversaciones que tienen allí con las contrapartes que derivan en proyectos bien interesantes. Entonces, no tenerlo atado desde el comienzo yo creo que no es una cosa negativa, sino que hay que tener un abanico y sobre todo enfocar al alumnado a la observación, ¿no? En Santa Ana trabajamos en la colectiva feminista. Sí que teníamos muy marcado al principio qué teníamos que hacer, pero fuimos viendo cuáles eran nuestras capacidades para qué podíamos ofrecer al final hacia ellos. El principal ha sido la medición de las oficinas, el CAIMU, donde trabajan la colectiva y otras 2 asociaciones. Hemos hecho mediciones y luego presentar proyecto para la reforma. Bueno, nosotros allí, al ser el primer año que se iba a Chisec, primero tuvimos que hacer un análisis de cómo es el lugar social, cultural y arquitectónicamente, y luego ya nosotros, como queríamos seguir haciendo más cosas, decidimos trabajar un poco con el mercado cantonal que tienen allí en Chisec y remodelarlo un poco. Sí, esa fue una decisión nuestra. Nos juntamos con el grupo de estudiantes de prácticas que estaban en Chisec, que eran estudiantes de diferentes carreras, y ellos en conjunto tenían que hacer para su universidad un trabajo conjunto entre todos, y entonces Pablo y yo decidimos juntarnos a ese grupo y trabajar un poco con ellos, para integrarnos con ellos y saber qué es la vida de un estudiante de allí. También Pablo y yo decidimos ir un poco a los colegios a dar un poco de clases de geografía, porque todos hablaban del fútbol, pero nadie sabía nada de dónde estaban ni nada. Decidimos dar clases de geografía. Yo creo que un único objetivo no hay, pero sí creo que tenemos que tener una claridad de hacia dónde queremos ir. Pero esa claridad no quiere decir en el sentido de pues van a ir allí y van a hacer una casa de tal, no.
sino que vamos a fortalecer esta relación con esta contraparte. Creo que a la contraparte le tenemos que incluir todavía mucho más y hacer una devolución, porque este trabajo muchas veces luego no llega a la contraparte o no llega al sitio donde tiene que llegar, y yo creo que esa devolución y esa coordinación con las contrapartes hay que empezar a consolidarla más. Increíble, increíble, flipando. Es como ganas de motivación de seguir con la lucha, te lo juro. Una experiencia, el cambio cultural, aprender, amigos y bueno, sí, sacarte las castañas, digamos. Esperientzia oso polita dela esango nioke eta asko ikasten dela eta oso ondo pasatzen dela. Pertsona bezala pertsona hobea bihurtu nazela, azkenean esperientzia oso desberdina da, hemen ez duzu inoiz horrelako gauzari biziko, eta pertsonalki hastea, parte hartzeko, joateko, iteko azkenean esperientzia berri bat da, esperientzia ona izango da, eta emongotxu pertsona bezala emongotxu bizitzeko gurusune. Al final vuelves de allí distinto, no es vas de una manera y vuelves de otra. Ha sido un cambio muy importante en cuanto a sabiduría, no solo de la carrera, sino también de lo que es la vida en verdad, y eso ha sido un cambio importante. De Gaztempatía me llevo una de las mejores cosas, la verdad. No sé, es como una experiencia de vida que no la cambiaría por nada.